se da inicio a la ceremonia en conmemoración del 162º aniversario del fallecimiento del Libertador Generalísimo Don José de San Martín. Izamiento de los pabellones de la República Argentina y la República del Perú. Agrupamiento presente. ¡Arma! Firmes. Sobre el hombro. Arma. Himno nacional de la República Argentina. Saludo al frente. Presente. Saludo. ¡Arma!
Argentina. Viva. Himno nacional del Perú. Al frente, saludos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Corre, loco! ¡Arma! Colocación de ofrendas florales. Armamento, descanse. ¡Arma! Colocación de la ofrenda floral correspondiente a la Embajada de la República de Argentina, a cargo del excelentísimo señor Darío Pedro Alessandro, embajador de la República de Argentina, acompañado de miembros de su representación diplomática. Colocación de la ofrenda floral correspondiente a la Embajada de la República de Chile, a cargo de los aliados militares, naval y aéreo, a la Embajada de Chile en el Perú. Y acá se dispara. Ya. Con esto nada más. Ya, okay. Después lo guardas acá. Te pido por favor que lo pongas aquí. Sí, acá.
Colocación de la ofrenda floral a cargo del Ministerio de Defensa, a cargo del señor contraalmirante Fernando Palomino Villa, en representación del Ministro de Defensa. Colocación de la ofrenda floral correspondiente a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Colocación de la ofrenda floral de la Policía Nacional del Perú, a cargo del señor general Sergio Munar Mayoli, en representación del Director General de la Policía Nacional del Perú. Colocación de la ofrenda floral del Instituto Sanmartiniano del Perú, a cargo del señor ingeniero Alcibiades Salazar Sáenz, presidente, acompañado de miembros del Consejo Directivo. Ofrenda floral de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, a cargo del señor General de División Ejército Peruano, Carlos Tafur Ganosa. Ofrenda floral del Instituto Libertador Ramón Castilla, a cargo del señor General de Brigada Ejército Peruano Hernán Haman Carrillo, presidente, acompañado de miembros del Consejo Directivo. Ofrenda floral de la Promoción Libertador General San Martín, a cargo del señor General de Brigada Ejército Peruano Hernán Haman Carrillo.
Ese video lo tienen en el archivo, ¿no? Sí, sí, lo llevo. Saludo del presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, ingeniero Alcibiades Salazar Sáenz. Embajador de la República Argentina, excelentísimo señor Fabio Pío Ugarte, embajador de la República de Chile, representado por sus señores agregados militar, naval y aéreo, excelentísimos señores embajadores y miembros del honorable cuerpo diplomático, señor representante del ministro al lado de su única hija Mercedes, a quien tanto quería, pero de la que tan distante había estado varios años, absorbido por las empresas libertadoras de Chile y de Perú. El fin de sus días lo pasaría en Boulogne-sur-Mer, lugar que la memoria ha conservado por antonomasia como el retiro de don José de San Martín, aunque allí solo pasara los últimos 16 meses de su largo vivir. Indispensable compañía, porque en los últimos años padeció de un mal a la vista, que concluiría por privarlo totalmente de ella. El gran capitán de los Andes, santo de la espada, morirá ciego. Todos sus dolores los acompañaba como una tempestad. Cuando sus males se agravaron, le dirá a su hija, fiel compañera en sus últimos años, es la tempestad que lleva al puerto. A ese puerto arribó el 17 de agosto, un día como hoy, en 1850, en medio de la consternación de sus más íntimos parientes y amigos y del olvido de muchos a quienes había servido. La libertad es sin duda alguna el Ejército Peruano, Hernán Hamann Carrillo, presidente de la promoción Libertador General San Martín. Agrupamiento. Descanso. Mi general San Martín, aquí estamos los oficiales del ejército que tenemos el privilegio de llevar el nombre libertador General San Martín, al conmemorarse un aniversario más de tu paso a la inmortalidad, en la que siempre creíste en la nación peruana, creíste del proceso de integración que realizó para unir en el imperio incaico hasta 6 naciones de las actuales que existen en América del Sur. Creíste en el Perú cuando recomendaste con el general Belgrano el 6 de julio de 1816 al Congreso de Tucumán que fuera un descendiente del imperio de los incas, el gobernador de las provincias unidas del sur, y que su capital sea el Cusco. Confiaste en el Perú, siempre porque sabías que la nación peruana desde sus orígenes había combatido, enfrentado la conquista y rechazada la presencia monárquica en nuestro medio durante 268 años. Confiaste en el Perú cuando decidiste venir a nuestra patria
para ayudarla a consolidar la independencia del Perú. Pero también, mi general, respetaste al Perú en todo instante. Desde el preciso instante en que te encaminabas a emprender la expedición libertadora, con la proclama que enviaste el 18 de noviembre, el 13 de noviembre de 1818, comunicándole al pueblo peruano tu deseo de venir a ayudarnos a consolidar la independencia nacional. Respetaste al Perú cuando antes de desembarcar combinaste a tus tropas para que respetaran al pueblo peruano, porque no habían venido a conquistarlo, sino para ayudarlo a recuperar su libertad y su independencia. Respetaste al Perú cuando al momento de desembarcar consideraste justo y necesario que la nación peruana debería estar representada con sus símbolos en los ejércitos que deberían trasladarse a lo largo de nuestro territorio, y nos diste los símbolos patrios con un carácter totalmente de respeto de la nación peruana, declarándolos provisionales. Respetaste a la nación peruana cuando en todas tus normas que diste durante el protectorado, antes y durante el protectorado, en el primer artículo señalabas que todas aquellas tenían como margen de duración el instante en que un congreso elegido personalmente por la nación peruana y el que lo represente debieran establecer la forma de Estado y de gobierno que debería reinar en el Perú. Distinguido auditorio, permítanme algunas reflexiones con relación a la presencia del general San Martín en la consolidación de la independencia del Perú y de América. Reflexiones que tienen que partir desde entender la identidad que mostraba el general San Martín desde sus orígenes. Como se ha dicho, el general San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, Argentina, el 25 de febrero de 1778. Su padre era un capitán del ejército realista y su madre y su padre eran procedentes de España. Es decir, él nace en una cuna realista. A los 6 años es conducido a España por el traslado que se le ordena a su padre para concurrir a Málaga, en donde se establece. Y 5 años después, cuando San Martín aún cumplía 11 años, ingresa como cadete al batallón Murcia para empezar una preparación y formación militar al servicio de los dominios del rey de España. Al año siguiente, a los 2 años, en 91, empieza un ciclo de campañas terrestres y marítimas en la defensa de los dominios de España, concurriendo contra los moros, contra los franceses, contra los ingleses y contra los portugueses en 11 años consecutivos, para luego producida la invasión napoleónica a España, sobre pretexto de defenderla frente a la agresión que se presumía inglesa. Se produce la destitución del rey de España, Fernando VII, y es el pueblo español el que reacciona ante esta pretendida cambio de identidad de otro rey que Francia quería oponer,
en el que al reaccionar busca la forma de recuperar la libertad y continuar con su libre determinación de seguir siendo súbditos del rey de España. Esta situación no solo quedó en la península hispánica, sino que la Corte pidió a las provincias de América que se emanciparan con la finalidad de declarar su lealtad y fidelidad al rey depuesto. Y es entonces que en América, a partir de 1809, 10, 11, empiezan los movimientos emancipadores que se fueron transformando a independientes, porque 30 años antes se había producido la revolución de Túpac Amaru, personaje que extendió su revolución mediante un bando en todas las provincias de América para restituir una forma de imperio incaico que merecía con justicia por el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir sus propios destinos. El general San Martín, a pesar de tener una identidad realista, sintió el llamado de los pueblos de América, que reclamaban igualmente, como lo había hecho el pueblo español, el mantenerse libres y conducir sus propios destinos. Y es así como decide intervenir en la ayuda a los pueblos de América para buscar alcanzar su libertad y su independencia. Pero él tenía un problema personal, una doble identidad, una identidad realista y una identidad patriótica americanista. Entonces, en esa mente noble, en ese ser respetuoso, en ese hombre íntegro, dedicando su vida por la libertad de los pueblos, concibe una forma de estrategia desconocida en el medio de las libertades, una forma de estratégica en la que se respetara las vidas de los pueblos que habían sido hermanados en el tiempo. Una estrategia disuasiva que buscara preferentemente la concertación antes que el enfrentamiento. Y es así, con esa mentalidad, es que llega a América el 9 de marzo de 1812, inmediatamente se integra al ejército patriota, y por la jerarquía y por el hecho inclusive de haberle arrancado victorias al ejército más poderoso del mundo, como la victoria de Bailén de julio de 1808. Con ese prestigio militar que nadie puede dudar, a poco de un año de haber llegado, ya estaba enfrentando en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, estaba enfrentando heroicamente y logrando la conquista del puerto de San Lorenzo que permitiera el maniobrar en esa región. Estas conductas y esta experiencia fueron suficientes para que en el más corto tiempo se le reconociera como coronel y que se le asignara el comando del ejército de los Andes, en donde se reúne
con las tropas procedentes de Chile que se habían refugiado luego de los esfuerzos de reconquista que desde el Perú se habían enviado en la capitanía de Chile. Y es allí donde él concibe esta admirable estrategia militar disuasiva. En una primera fase debería asegurarse la libertad de Chile. Para ello tenía que atravesarse la cordillera, no importaba el estado de salud en que se encontraba. Y lo hace así el 3 de febrero de 17, y el 12 de febrero enfrenta a las tropas realistas en Chile en la batalla de Chacabuco con una victoria más, para luego de una serie de acciones y reacciones en el ejercicio de la consolidación de la independencia de Chile, el 5 de mayo de 1818 se produce la batalla de Maipú que consolida la libertad de Chile. Quedaba expedita la organización de la escuadra libertadora, de la expedición libertadora, para poder concurrir al Perú. El general San Martín, en su estrategia disuasiva, buscaba llegar a la capital del Perú, la capital más poderosa, la capital que tenía la fuerza política y militar capaz de restituir y combatir todos los esfuerzos que los pueblos de América realizaban en la conquista de sus libertades. Había que llegar a esa capital, había que hablar con esa capital, había que hacerle entender que había llegado el momento del derecho que le asistía a los naturales de dirigir su propio destino. Ese es el fundamento de su estrategia disuasiva, y para ello concibe todo un contexto de maniobras operativas. Había que maniobrar por el litoral peruano, buscando puntos de apoyo en donde pudiera desarrollarse alguna actividad. Escogió al sur de Lima, y exactamente en Pisco, en donde debería desembarcar para ordenar la expedición de Álvarez de Arenales que conformara un cerco a la capital peruana, un cerco perimétrico que con un desplazamiento de sus componentes que pasaban del mareo oceánico al soroche andino, en un abrupto territorio como el que lo conocemos, para llegar en lo más alto, el 6 de diciembre de 1820, a vencer por segunda vez al ejército realista que se le oponía al frente en la batalla de Pasco. Paralelamente con esta acción, el general San Martín continuó su marcha desde Pisco en la escuadra, bloquear el Callao, desembarcar en Ancón, hacer desembarcar un destacamento en Ancón para medir las posiciones enemigas que se pudieran encontrar en el camino, para que ese destacamento caminara 100 kilómetros desde Ancón hasta Huaura, mereciendo el apoyo moral y el apoyo balístico o logístico en todo el recorrido, para él finalmente instalarse en una espera estratégica en Huaura. Espera estratégica
que alcanza el 5 de noviembre de 1820. Esfera estratégica que dio motivo, como lo había venido dando la expedición de Álvarez de Arenales, en que los pueblos a su paso no solo le brindaban el apoyo, sino iban proclamando la independencia de cada uno de ellos. Y la posición en esfera estratégica en Huaura no tenía otra finalidad que hacer que los pueblos al norte del Perú, desde aquí, desde Guayaquil, declararan su libertad y su independencia como así lo fueron haciendo. Esta es la estrategia disuasiva que hacía ir viendo a los gobernadores en los pueblos y al virrey en el virreinato que la nación peruana estaba decidida a la consolidación de su independencia. Esta estrategia disuasiva tan importante, después de que se produce el cerco total perimétrico y las manifestaciones, ocurre un hecho desconocido e increíble para el general San Martín, y es lo ocurrido el 29 de enero de 1821. El jefe militar, el brigadier La Serna, depone al virrey del Perú. Un hecho inverosímil, no conocido en la trayectoria de los gobiernos monárquicos. La potestad y la autoridad del rey no tenía precio. Nadie podía atacar alguna cédula real como la que había sido ordenada como virrey, ni mucho menos en el caso de una ausencia del virrey. Existía una carta que el rey tomó otra de su real cédula, de la cual señalaba cuál podía ser el primero o segundo reemplazo que hubiera necesario realizar. Pero este general lo depone y asume la responsabilidad de defender el virreinato del Perú, los intereses del rey de España. Esta estrategia disuasiva que hace el general San Martín es una estrategia, repito, que desgraciadamente los biólogos y los historiadores que se refieren al general San Martín jamás la comprendieron. Es una estrategia que ha permanecido oculta en sus efectos y en sus realidades. Es una estrategia que ha sido censurada, porque al general San Martín, sus biólogos argentinos y de cualquier otra nación lo han censurado por inaptitud, por haberse establecido, por haber fracasado en las conferencias. ¿Y cómo fueron las conferencias? La de Miraflores primero y la de Punchauca después. La conferencia de Miraflores. Señores, imaginémonos que hoy día la investigación histórica no es en la agrupación de fuentes, sino que nos lleva a la obligación de tener que llegar a la verdad de los hechos y acontecimientos. La investigación histórica y busca la verdad. Ha llegado el momento en que no podemos seguir creyendo en la verdad de la mitología, ni mucho menos en el tabú de la historiografía.
Tenemos que estudiar, que convertir la realidad humana a su tradición histórica. Tenemos que usar criterios, suposiciones lógicas, dándole todas las alternativas al entorno en el cual se desarrollaron los hechos para poder encontrar la verdad en la mente del ser humano que la realiza, en el entorno en que se desarrolló. Y esas condiciones, señores, que injustamente no se mantuvieron, señalan la historiografía que el general San Martín fracasó en sus conferencias de Miraflores y de Punchauta. ¿Y por qué fracasó? Parece que en esa época había también el chuponeo en estas conversaciones y cada cual se lanza con una interpretación. Pero ¿cuál es la lógica que podemos aplicar para conocer qué podría haber ocurrido en esa conferencia de Miraflores, que termina el 26 de septiembre de 1820? El virrey, como representante de los dominios del rey, no tenía otra misión que ordenarle al general San Martín que abandonara el Perú con todas sus tropas, porque si no, él oía a la obligación de tener que sacarlo. Y el general San Martín pensaba que tenía que llegar a conversar con los gobernadores, con las autoridades, para poder declarar la independencia del Perú en Lima, para mostrarle a toda América que se había consolidado la independencia del Perú. No podría haber sido otra las razones, pero ¿qué ocurrió, señores? El virrey tomó su carroza y se vino corriendo al palacio y no se le dio más. Y el general San Martín, ¿acaso se retiró? ¿Acaso resistió? ¿Acaso fracasó? Continuó su objetivo. Movilizó la armada y continuó su objetivo. ¿Y qué pasó en la conferencia de Punchauta? Ese virrey que había destronado al virrey anterior por incapaz, por cobarde, por lo que quieran, ese virrey invita al general San Martín a conversar con él, y lo vemos muy sentado en su estrado, en una silla que parece que la había llevado de palacio allá, y el pintor, en esas diferenciaciones personales que pretenden hacer de los hechos históricos, lo pone a San Martín parado frente a él. Y la historiografía dice que San Martín le rogaba que lo dejara declarar la libertad, que San Martín le pedía hacerlo rey a la Serna, que San Martín lo invitaba a ir a España a hablar los dos con el rey de España para que lo hagan rey. Lo único que tenemos que entender, señores, es lo que ocurrió. El general San Martín pedía la capital del Perú. ¿Y qué hizo el virrey de la Serna, que había depuesto al otro virrey? Lo único que hizo es ponerse de pie y por el canto de donde está parado San Martín salir corriendo, y en el camino hacia Lima gritaba: ¡que venga el ejército de Arnapuquio! Y el ejército de Arnapuquio lo sigue, y cuando llega a Lima, con ejército y todo, desaparece.
y es el marqués de Montemía el que le informa a San Martín que había llegado el momento de que necesitaba que la ocupara porque se podía generar un desorden en la capital de Lima. Al general San Martín también se le juzga con mucha prosa no haber atacado a Canterac cuando lo tenía ahí a la vista y lo dejó pasar. No quería pelear, no quería pelear. Señores, si estos historiadores supieran algo de profética o algo de doctrina táctica, no podían opinar de esta manera. ¿Qué es realmente lo que ocurrió? Cuando se conocía que el general Canterac venía improbablemente en dirección a la capital, el general San Martín destaca una avanzada con la caballería y se instala frente a Monterrico, por donde venía Canterac. Y Canterac, al ver estas fuerzas instaladas en ese lugar, se desvía y toma el camino que hoy día existe y que se llama la avenida Javier Prado. Y si nosotros nos paramos en la Plaza Grau, a 5 metros de altura, podemos ver un desplazamiento a través de la avenida Javier Prado. Y si no podían las armas, los arcabuces y los mosquetes que alcanzaban 120 y 200 metros de distancia, y los cañones que alcanzaban 800 a 1600 metros de distancia, cuando Javier Prado se encuentra a cerca de 4 kilómetros de distancia. Y Canterac llega a la fortaleza del Real Felipe y a los 3 días sale y no regresa por este lugar. Pero nadie mejor para calificar la capacidad del adversario es a quien está dirigida la acción. Y es por eso que hoy día estoy trayendo un manifiesto que produce el brigadier Joaquín de la Pezuela el 16 de diciembre de 1820. Un manifiesto que no hace otra cosa que informarle en esa distribución secreta que solo alcanzaba a los españoles en el virreinato del Perú. Les decía cuál era la situación que experimentaba su gobierno. Y voy a hacer referencia a algunos de los del contenido del informe, que es muy grande y es desastroso, porque es la declaración más injusta que puede hacer un gobernante de su propio gobierno, por el efecto que había causado sobre él precisamente la estrategia disuasiva del general San Martín. ¿Qué dice ese mensaje, ese manifiesto sobre la nación peruana y el contexto que estoy haciendo? Todos los pueblos opinan por la independencia. Es comprobado el espíritu libertario. Los indios, negros, criollos odian
y repelen a los españoles. Los caballeros así lo demuestran. La población limeña está totalmente declarada independiente. Como quisiera que esos historiadores, hace poco escuchaba a un catedrático de la Universidad San Marcos, y por televisión usan frecuentemente su voz, un historiador y una historiadora que no hacen otra cosa que decir que el Perú nunca quiso independizarse. Llega hasta la barbaridad de decir que los ejércitos extranjeros vinieron a imponerle al pueblo peruano y especialmente al limeño la libertad. ¿De dónde sacan eso? ¿Con qué identidad están? ¿Con a qué nacionalidad? Decía entonces, ¿con qué razón se habla de la nación peruana en esos términos? Con respecto a la expedición libertadora, San Martín descaradamente me ha solicitado una rendición o capitulación ignominiosa, aún sabiendo que yo tengo los recursos de un ejército superior en número y en calidad profesional. Mayor desconcierto y desesperación combinan para desacreditar mi gobierno. Las censuras, murmuraciones causan descrédito, hacen ineficaz todas mis providencias. Con relación al gobierno virreinal, no tiene recursos ni apoyo para la guerra. Capitalistas han retirado sus valores al extranjero. El desconcierto en los españoles surge por el pase del batallón Numancia, la derrota de Quimper en Nazca, la toma del Esmeralda en el Callao, la pérdida del marcador Victoria y de su general más significativo, el general Orrell en Pasto. Piensa que se podría hacer un esfuerzo como para poder detenerlo, pero no se siente capaz ni siquiera de convocarlo, pero sí está obligado a declarar que él y su ejército estaban vencidos. Esta es la justificación por la cual el general La Serna lo destituye. El único valor que podía tener La Serna para destituirla era una declaración de esta naturaleza. Y este manifiesto no hace otra cosa que demostrar la extraordinaria eficacia de la estrategia militar disuasiva, única en la historia de la libertad de los pueblos, que realizó el general San Martín en nuestro territorio. Muchas gracias. Saludo del excelentísimo señor Darío Pedro Alessandro, embajador de la República de Argentina.
señor contraalmirante Enrique Palomino, representante del ministro de Defensa del Perú, autoridades civiles, militares y policiales, señores miembros del cuerpo diplomático y agregados a las embajadas de países amigos, presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú y miembros del Instituto Sanmartiniano del Perú, a los cuales agradezco el recuerdo permanente que hacen a la memoria del general San Martín. Señores miembros de asociaciones cívico-patrióticas del Perú, señoras y señores, es un gran honor estar nuevamente frente a ustedes en este nuevo aniversario del paso de la inmortalidad de quien fuera el general Juan José de San Martín, símbolo eterno de la amistad entre argentinos y peruanos. En este día, hasta el sol, el cielo y parte del viento de Paracas se están asociando en el homenaje que todos le rendimos a la figura del general San Martín. Él es una figura histórica en la cual uno puede ver en la distancia del tiempo lo complejo y rico de su personalidad. La mayoría de las veces se lo aprecia en su faceta como genio militar y menos se lo conoce en otros aspectos de su vida política. Hace muy pocos días, en ocasión de conmemorar la declaración de la independencia del Perú por parte del Cabildo Abierto de Lima, valoramos su estrategia para rendir a los realistas con el menor costo posible de vidas. En otras oportunidades destacamos su rol de estadista, verdadero constructor del Estado peruano. Si bien es cierto que toda su vida y todo su empeño estuvo puesto en la independencia y en la libertad de los pueblos sudamericanos, en esta ocasión quiero destacar un aspecto especial en esta decisión: su relación con los pueblos originarios de nuestra América. Todos sabemos que fue él quien nos declaró en Lima como ciudadanos peruanos, pero no deja de sorprenderme el discurso que ofreció en ese momento, que lo muestra como un profundo humanista. San Martín dijo: compatriotas, amigos descendientes de los incas, ya llegó para vosotros la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana y de salir del horrible abatimiento a que os habían condenado los opresores de vuestro suelo. Esta relación entre San Martín y los pueblos originarios fue desde un principio muy beneficiosa para la libertad de América.